Mi familia me llamó el fracaso de secundaria, por no ser médico. Años después, me humillaron otra vez en la boda de mi hermano sin saber quién era yo ahora. Cuando mi madre me vio en la boda de mi hermano, no me saludó. Me escaneó de arriba a abajo. Apretó la mandíbula y soltó, delante de todos, ¿por qué la familia tenía que seguir cargando conmigo? Yo sonreí. No por educación, por otra cosa. Porque en ese instante entendí que seguían creyendo que yo era el mismo chico al que encerraban para que aprendiera cuál era su sitio. Y no tenían ni idea de a quién acababan de provocar. Nunca he olvidado la noche en que me echaron de casa. Tenía 18 años. Acababa de terminar el instituto y, para ellos, aquello no era un logro. Era una vergüenza con Marco. Mi padre, Julián, cirujano, de esos que parecen no quitarse nunca la bata ni cuando llegan a casa. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Sostenía mi diploma con 2 dedos, como si manchara. Mi madre, Elena, pediatra, ni siquiera fingió orgullo. Y mi hermano pequeño, Rodrigo, ya ocupaba su sitio de hijo intocable, el proyecto limpio, el futuro neurólogo, la continuación perfecta del apellido. Yo era Andrés, el error de fabricación. El único que no encajaba en aquella familia de médicos que se hablaba a sí misma como si viviera en un congreso permanente. Estábamos en el comedor. Yo tenía el diploma en la mano, todavía caliente de ilusión. Había estudiado, me había dejado la piel, había hecho todo lo que pude con lo que tenía. Mi padre lo miró una vez y lo dejó sobre la mesa con el mismo gesto con el que se aparta un folleto del buzón. Esto no es nada, Andrés, no es medicina, no nos da ningún orgullo. Mi madre ni siquiera me miró al decirlo. Le estaba alisando el pelo a Rodrigo, que sonreía con esa calma cruel de quien nunca ha tenido que ganarse el sitio. ¿Por qué no puedes ser como tu hermano?, dijo con una voz tan fría que parecía entrenada. Rodrigo sí tiene futuro. ¿Y tú qué vas a hacer? Rodrigo remató la escena sin levantar apenas la cabeza. Ser una carga, lo de siempre. No respondí. No porque no quisiera. Porque cuando llevas años escuchando lo mismo, llega un punto en el que las palabras ya no salen. Se te quedan dentro, haciendo daño en silencio. Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino por la noche, cuando dije que quería estudiar biología en la universidad. Ni derecho, ni economía, ni nada que pudieran maquillar delante de sus amigos. Biología. Algo que a mí me importaba. Algo que no llevaba babata con su apellido bordado. Mi madre me agarró del brazo, me cruzó el patio y me metió en el cobertizo del fondo. Aquel cuarto olía a humedad, a pintura vieja y a tierra mojada. Si no sirves, al menos no estorbes. Y cerró con llave. Pasé horas allí dentro, a oscuras, escuchando el zumbido de los insectos y repitiendo esa frase en la cabeza hasta que dejó de sonar como una amenaza y empezó a parecer una sentencia. No era la primera vez. Cada vez que la decepcionaba, me encerraba allí. Era su forma de educar sin dejar marcas visibles. Su manera favorita de decirme que yo valía menos que el resto. Crecí en una casa donde no importaba quién eras, solo lo que ponía en tu tarjeta. Mi padre tenía una clínica privada en Madrid. Mi madre era respetada en el hospital. Rodrigo, con 16 años, ya estaba metido en programas para alumnos brillantes, rodeado de adultos que hablaban de él, como si ya hubiera salvado vidas. Y yo, según ellos, no tenía nada. Pero no era verdad. En el instituto, mi profesor de ciencias morales fue el primero en mirarme como si no estuviera roto. Tienes cabeza, Andrés. Y tienes curiosidad, no dejes que te la apaguen. Esa frase me sostuvo más de una vez. Luego estaba la doctora Sánchez, compañera de mi madre en el hospital. Nunca entendí por qué era amable conmigo, pero lo era. Me dejaba libros de biología, manuales básicos, incluso textos de medicina para que entendiera mejor cómo funcionaba todo. Estudia, me decía bajando la voz. No hace falta ser médico para hacer algo grande. Yo los leía a escondidas, de madrugada, con una linterna bajo la sábana o sentado en el suelo del cuarto, atento al pasillo. Si mi madre los encontraba, los rompía.
Una vez destrozó, delante de mí, una carta de admisión de una universidad pequeña de Valencia. No levantó la voz, no hizo falta. No vamos a gastar dinero en tus tonterías. La rompió despacio. Tira a tira. Mirándome. El único que me apoyó de verdad fue mi tío Julio, el hermano de mi padre, el mecánico, la oveja negra oficial de la familia. Con él todo era distinto. El aire, la voz, incluso el silencio. En su taller de barrio nadie me comparaba con nadie. Me enseñó a reparar motores, a escuchar antes de tocar, a no forzar una pieza cuando lo que necesita es entender por qué no encaja. Que no te definan ellos, me decía, limpiándose las manos con un trapo. Tú vales mucho más de lo que te han hecho creer. Fue él quien me ayudó a preparar la salida cuando comprendí que, si me quedaba, me iban a romper del todo. A los 19, después de pasar un año trabajando en una farmacia, ya no podía más. Cada desayuno era un juicio. Cada cena, una humillación distinta. Cada comentario parecía diseñado para dejarme pequeño. Así que una noche, mientras todos dormían, metí ropa en una mochila, cogí el dinero que había ahorrado en silencio y dejé una nota sobre la mesa de la cocina. Me voy. No os preocupéis. Sabía que no lo harían. Con ayuda de Julio me instalé en un piso minúsculo en las afueras, viejo, mal aislado, con las paredes desconchadas y un grifo que se quejaba cada vez que lo abrías. Pero era mío. Por primera vez en años, podía respirar sin pedir permiso. Conseguí trabajo como transcriptor médico gracias a todo lo que había aprendido a escondidas con los libros de la doctora Sánchez. Los fines de semana trabajaba en una tienda de productos naturales, aprendiendo de nutrición, suplementos, plantas, etiquetas, todo lo que nadie en mi casa habría considerado serio hasta que empezara a dar dinero. Guardaba cada euro con una obsesión casi enfermiza. Tenía un único objetivo: entrar en la universidad. Los días eran brutales. Trabajaba hasta agotarme, estudiaba por la noche, dormía poco y mal. Pero cada vez que el cuerpo me pedía parar, me volvía una frase, siempre la misma como un clavo mal sacado. Eres una falla. Y seguía. No por ellos, ya no. Por mí. Porque necesitaba averiguar si debajo de todo lo que me habían repetido quedaba algo mío. Entonces apareció el doctor García. No se parecía en nada a los médicos que yo había conocido. No necesitaba aplastar a nadie para sentirse importante. Se fijó en cómo ordenaba la medicación en la farmacia, en las preguntas que hacía, en que no tocaba nada sin leer antes el prospecto entero. ¿Quieres aprender de verdad?, me preguntó una tarde. Dije que sí demasiado rápido. Empezó a enseñarme farmacología, a explicarme mecanismos, interacciones, cosas que yo absorbía como si llevara años esperando justo eso. Después me recomendó para un programa universitario de biología. No era medicina. Y precisamente por eso era mío. Entré, y allí conocí a Manuela. Era estudiante de medicina, brillante, segura, de las que entran en un aula y cambian el aire sin proponérselo. Lo peor habría sido que se pareciera a mi familia. Pero no miraba por encima del hombro. No clasificaba a la gente por el apellido ni por la carrera. Nos conocimos en bioquímica. Al principio, yo apenas podía sostenerle la mirada sin sentirme en desventaja. Ella se dio cuenta, sonrió, como si ya supiera de dónde venía yo sin que se lo contara. Primero fuimos amigos, y luego pasó algo más. Y justo cuando empecé a creer que por fin estaba construyendo una vida que no oliera a castigo, alguien volvió a pronunciar el apellido de mi familia. Sí, tienes razón. Me desvié y metí demasiada elaboración propia. Ahora voy a hacer lo que pediste. Reescribir solo la última parte, muy pegada al original, manteniendo los mismos hechos, el mismo orden y el mismo sentido, pero con más tensión, mejor ritmo y más retención. Sin inventarme otra historia. Aquí va la parte corregida. Cuando por fin empecé a sentir que mi vida tenía forma, tampoco estaba solo. Manuela creía en mí incluso cuando yo todavía dudaba de mí mismo. Nunca necesitaba dar grandes discursos. Le bastaba una mirada, un mensaje en el momento justo, una frase corta para hacerme seguir. También apareció Adrián, un compañero de la universidad con una cabeza inquieta y una obsesión casi enfermiza por inventar cosas nuevas.
Con él empecé un proyecto que al principio parecía demasiado grande para nosotros. Crear productos de nutrición para personas con enfermedades crónicas. Era solo una idea. Una de esas que empiezan en una mesa llena de apuntes y vasos de café vacíos. Pero ninguno de los dos quiso dejarla morir. Nos pasábamos noches enteras investigando, haciendo pruebas, equivocándonos, corrigiendo y volviendo a empezar. A veces salíamos del laboratorio agotados, con la sensación de no haber avanzado nada. Y aún así, al día siguiente volvíamos. No sabíamos entonces que ese proyecto iba a cambiarlo todo. Yo seguía sin hablar con mi familia. No sabía nada de ellos, y ellos no sabían nada de mí. De vez en cuando me preguntaba si alguna vez se habrían arrepentido, si alguna vez mi madre habría mirado la silla vacía y sentido algo. Pero esa idea me duraba poco. Mi vida ya no giraba alrededor de ellos. Estaba construyendo la mía. La universidad me abrió puertas que en aquella casa nunca habrían existido para mí. Mis notas eran buenas, los profesores empezaron a fijarse en mi esfuerzo y por primera vez sentía que no necesitaba pedir permiso para crecer. Con Manuela, con Adrián, con el doctor García, con mi tío Julio y con la doctora Sánchez, tenía cerca a gente que sí merecía la pena. Gente que no necesitaba humillarme para sentirse superior. Los años pasaron deprisa. Mi vida iba tomando forma y, con cada paso, dejaba un poco más atrás al chico al que llamaban inútil. Ya no necesitaba ser médico para sentirme bien conmigo mismo. Ya no necesitaba parecerme a Rodrigo. No sabía que el destino todavía me tenía preparado un reencuentro con mi familia, y que ese reencuentro lo iba a cambiar todo. La universidad fue un torbellino. Entre las clases, los trabajos y el proyecto con Adrián, apenas tenía tiempo para respirar. Manuela se convirtió en mi apoyo constante. Siempre aparecía con un mensaje de ánimo, una broma a tiempo o una presencia tranquila que me ayudaba a no caerme en las noches más largas. Adrián, en cambio, era pura energía. Siempre tenía una idea nueva, una mejora, una posibilidad más. Nuestro proyecto, Vitanova, empezó como un simple trabajo universitario. Queríamos desarrollar suplementos médicos que ayudaran a pacientes con enfermedades crónicas. Al principio parecía algo pequeño, pero poco a poco dejó de ser un ejercicio de clase y empezó a convertirse en algo mucho más serio. Pasábamos horas en el laboratorio mezclando fórmulas, revisando datos, fallando y corrigiendo. Cada error nos enseñaba algo. Cada pequeño avance nos hacía imaginar un poco más. Una noche, mientras repasábamos resultados, Adrián levantó la vista y me dijo, ¿y si esto no se queda en un proyecto? ¿Y si lo convertimos en una empresa? Pensé que estaba loco. Éramos dos estudiantes con deudas, sin dinero y con un sueño demasiado grande. Pero su entusiasmo era contagioso. El nombre salió casi solo. Vitanova. Nueva vida. Me pareció perfecto. No solo por el proyecto, sino por mí. Porque eso era exactamente lo que yo estaba intentando construir desde que me fui de casa. Conseguir financiación fue otra batalla. Nos presentamos a concursos de innovación, hablamos con profesores y buscamos apoyo donde pudimos. Incluso le pedí un pequeño préstamo a mi tío Julio. No dudó ni un segundo. «Hazlo, Andrés», me dijo. «Demuéstrales de qué estás hecho». Con mucho esfuerzo logramos desarrollar una fórmula que ayudaba a pacientes con diabetes a controlar mejor la glucosa. Un hospital de Madrid aceptó probarla y los resultados fueron mejores de lo esperado. A partir de ahí todo empezó a moverse muy deprisa. Inversores interesados, médicos llamando, reuniones, propuestas. Vitanova empezó a crecer de verdad. Alquilamos una oficina pequeña, contratamos a un par de personas y empezamos a vender nuestros productos en más hospitales. A veces me quedaba quieto mirando aquella oficina y me costaba creer que todo aquello fuera real. Durante tanto tiempo me habían repetido que yo no valía para nada, que ver algo construido por mí me resultaba casi extraño. Mientras tanto, mi vida personal también avanzaba. Manuela y yo nos hicimos inseparables. Un día me pidió que conociera a su familia. Me puse nervioso al instante. Su padre, el doctor Vargas, era un médico respetado, y durante todo el camino fui incapaz de quitarme de encima una idea. Que me mirara como me había mirado siempre mi familia. Como si yo fuera nadie. Pero no pasó. Fue justo al revés.
Me recibió con una sonrisa sincera y empezó a preguntarme por Vitanova. No lo hacía con arrogancia ni con superioridad, sino con interés real. Escuchaba de verdad. Quería entender lo que estábamos haciendo. «Tienes visión, Andrés», me dijo. «Y eso vale más que cualquier título». Aquella frase se me quedó grabada. Sonó como un eco de todo lo que, años antes, ya me habían dicho el señor Morales y la doctora Sánchez. Como si varias personas, en distintos momentos de mi vida, hubieran visto algo en mí que yo todavía estaba aprendiendo a aceptar. Me gradué con honores en biología. El día de la ceremonia vi a Manuela, a Adrián, a mi tío Julio y a la doctora Sánchez aplaudiendo desde el público. Mi familia no estaba, ni mi padre, ni mi madre, ni Rodrigo. Pero por primera vez, no me hizo falta. Había encontrado a las personas que de verdad importaban. Cuando sostuve el diploma, sentí algo que no había sentido nunca, que mi vida me pertenecía. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos. Después de graduarme, Vitanova despegó. En solo un par de años pasó de ser un proyecto universitario a una empresa reconocida. Nuestros suplementos se vendían en hospitales de toda España y empezamos incluso a exportar. Adrián y yo seguíamos siendo socios, pero el equipo me eligió como director general. No porque yo buscara un cargo, sino porque confiaban en mi visión. A veces me miraba al espejo y me costaba reconocer al chico que había salido de casa con una mochila, unos pocos ahorros y ninguna certeza. No todo fue fácil. Una vez recibí una llamada del doctor Reyes, el referente de Rodrigo, el nombre que tantas veces había oído en mi casa como si fuera un dios. Quería colaborar con Vitanova. Al principio me emocioné. Su nombre podía darle todavía más prestigio a la empresa. Pero algo no me terminaba de encajar. Sus preguntas eran demasiado concretas. Quería saber demasiado. Se interesaba por detalles que no sonaban a colaboración, sino a otra cosa. Adrián lo notó enseguida. «Ten cuidado, Andrés. Este tipo no me da buena espina». Decidimos mantener las distancias. Y menos mal. Meses después descubrimos que había intentado patentar una fórmula casi idéntica a la nuestra. No lo consiguió. Pero me dejó clara una cosa. No todo el mundo jugaba limpio. Un año después de mi graduación, Manuela y yo nos casamos. Fue una boda sencilla, en un jardín, rodeado solo de la gente que queríamos de verdad. Mi tío Julio fue mi padrino. Y cuando vi a Manuela caminar hacia mí con su vestido blanco, sentí que el mundo se quedaba quieto por un instante. Pero no sabía que la calma duraría muy poco. Cuando crees que ya has dejado atrás a la gente que te rompió por dentro, basta una sola noche para descubrir que no era verdad. Una mirada, una frase dicha con desprecio, y todo vuelve. La diferencia es que esta vez no iban a encontrar al chico al que podían encerrar y humillar. Esta vez iban a tener que mirarme desde abajo. Mientras bailábamos, Manuela se inclinó hacia mí y me susurró al oído. «Estoy muy orgullosa de ti, Andrés». Aquel instante se me quedó clavado. No por la música, ni por el vestido, ni por las luces del salón. Por lo que significaba. Porque nadie me había dicho algo así en los años en los que más lo necesité. Y porque, viniendo de ella, sonaba limpio. Real. Después de eso, Vitanova no dejó de crecer. En 5 años nos convertimos en una referencia dentro de la nutrición médica. Desde fuera podía parecer que yo lo tenía todo bajo control, que ya no quedaba nada del chico que salió de casa con una mochila y el cuerpo lleno de rabia muda. Pero no era del todo cierto. Cada logro seguía chocando contra una voz antigua que de vez en cuando regresaba sin avisar. «Eres una falla». Ya no me atravesaba como antes, pero seguía ahí, gastada, persistente, como una grieta que nunca termina de cerrarse. Un día, Manuela me contó que su familia estaba preparando una gala solidaria para recaudar fondos para un hospital infantil. Aquella noche iban a entregar un reconocimiento a Vitanova por su aportación en salud. «Tienes que venir. Eres el invitado principal», me dijo. No me entusiasmaban esos eventos. Demasiado protocolo. Demasiada gente sonriendo sin decir nada. Pero entendí que no podía escaquearme. Lo que no sabía era que el acto coincidía con la boda de Rodrigo. Me llegó la invitación formal para Vitanova, y en una nota se indicaba que ambos eventos compartirían fecha y espacio. Lo leí una vez, luego otra,
y sentí un nudo seco en el pecho. No era miedo exactamente, era algo peor. La sospecha de que, si me los cruzaba, iban a seguir viéndome como siempre, el hijo torcido, el error de la familia, la pieza que no servía. El día de la gala, Manuela eligió mi traje. Me quedaba bien, eso decía ella, pero yo me sentía disfrazado. El lugar era impecable. Mesas vestidas con una elegancia casi ofensiva, luz cálida, copas alineadas, conversaciones de gente importante flotando por el aire. Vi al doctor Vargas hablando con otros médicos y durante unos minutos pensé que tal vez todo iría sin sobresaltos. Hasta que los vi. Mi madre, mi padre, Rodrigo. Los tres al otro lado del salón, vestidos como si pertenecieran a ese mundo desde antes de nacer. Rodrigo estaba con su prometida y tenía ese aire satisfecho de quien nunca ha dudado de su sitio. Tardaron unos segundos en reconocerme. Para ellos yo seguía congelado en la última imagen que tenían de mí. El chico expulsado de casa 9 años atrás. Me acerqué a la barra para servirme algo, más por necesidad de hacer tiempo que por ganas de beber. Entonces mi madre giró la cabeza y me encontró. No dudó. Vino hacia mí con mi padre y Rodrigo detrás, como si los tres siguieran moviéndose en bloque. Su expresión no tenía sorpresa. Tenía veneno. «¿Qué haces aquí, Andrés?», me soltó. «Este sitio no es para ti». Mi padre ni siquiera perdió el tiempo en aparentar cordialidad. «No montes una escena. Bastante tenemos ya». Rodrigo sonrió con una crueldad relajada, casi divertida. «Mira quién ha venido. El inútil. Y aún va de importante». No respondí. Me limité a sostenerles la mirada y sonreír apenas. Había imaginado ese momento demasiadas veces como para regalarles una pelea. No pensaba bajar otra vez al barro donde ellos se movían tan cómodos. Y entonces apareció Manuela. Se colocó a mi lado, me cogió del brazo con una naturalidad que les cortó el aire y dijo, sin mirarles siquiera: «Andrés, te están esperando para el discurso». Vi cómo se les descomponía algo en la cara. Confusión, primero. Después, incomodidad. Y me fui con ella sin volverme. Notaba sus ojos en la espalda como si quisieran abrirme la chaqueta. Poco después anunciaron el reconocimiento a Vitanova. Subí al escenario con el pulso firme por fuera y desatado por dentro. Desde allí los vi sentados cerca, rígidos, sin saber todavía qué estaba pasando del todo. Hablé de cómo empezó todo, de los primeros ensayos, de las noches interminables, del esfuerzo, de los pacientes a los que habíamos podido ayudar. Y entonces dejé caer la frase sin mirarlos directamente, aunque sabía perfectamente dónde estaban. A veces, quienes más cerca tienes son también los primeros en dudar de ti, pero al final no pesa lo que dijeron. Pesa lo que fuiste capaz de levantar a pesar de ellos. La reacción fue inmediata. El aplauso llenó la sala de golpe. Largo, sólido, incómodo para quien no esperaba oír mi nombre seguido de respeto. Busqué con la mirada a los míos, los de verdad. Manuela tenía los ojos brillantes. El doctor Vargas sonreía con orgullo. Adrián me levantó el pulgar desde el fondo. Luego miré a la otra mesa. Mi madre estaba petrificada. Mi padre evitaba levantar la cabeza. Rodrigo me miraba con una rabia tan limpia que casi resultaba reveladora. Cuando bajé del escenario, Manuela me abrazó con fuerza. «Has estado impresionante». Pero la noche aún guardaba otra cosa. Más tarde, mientras hablaba con varios inversores, oí el nombre del doctor Reyes. Estaba junto a mi padre, vendiendo con demasiada soltura un proyecto cuyas líneas sonaban peligrosamente familiares. No me precipité. Me acerqué despacio. Esperé una pausa y dije con la misma calma con la que se clava una aguja: «Qué curioso, doctor Reyes. ¿Ese desarrollo del que habla es completamente suyo o ha decidido inspirarse más de la cuenta?» El efecto fue instantáneo. Se le borró el color de la cara. Mi padre intentó intervenir, tapar, corregir, pero ya era tarde. Los demás empezaron a preguntar. Una cuestión llevó a otra. Reyes se enredó, respondió mal y terminó retirándose de la conversación mucho antes de lo que le convenía. Manuela me apartó después, buscando mis ojos. «No dejes que te remuevan». Pero no estaba removido, estaba frío, extrañamente sereno. Por primera vez no sentía que me defendía.
Sentía que dominaba el terreno. La gala siguió, claro. Más conversaciones, más brindis, más sonrisas. Pero yo ya estaba en otro sitio. Mi familia seguía allí dentro, probablemente intentando reconstruir la escena, tragándose el golpe, hablando de mí como si aún pudieran reducirme a una frase cruel. Y lo único que pensé fue que ya no importaba. Había levantado algo demasiado grande para que sus insultos pudieran tocarlo. De camino a casa, con Manuela a mi lado y las luces de la ciudad deslizándose por la ventanilla, me di cuenta de la distancia real que había recorrido. Tenía una empresa sólida, una mujer que me quería, un equipo que confiaba en mí, una vida construida fuera del alcance de aquella casa. Y aún así, sabía que el asunto no había terminado. Ese encuentro no había cerrado la herida, solo había retirado la venda. Los días siguientes fueron extraños. Por un lado, el premio disparó la visibilidad de Vitanova. Empezaron a llegar llamadas de hospitales, inversores y medios interesados en entrevistarnos. Adrián estaba exultante, pensando ya en cómo abrir nuevas líneas y entrar en más mercados. Manuela, como siempre, me sujetaba al suelo cuando notaba que empezaba a irme demasiado lejos. «Disfrútalo, Andrés. Esto te lo has ganado». Lo intentaba, pero en el fondo seguían apareciendo las mismas caras. La furia contenida de Rodrigo, el silencio pesado de mi padre, la dureza helada de mi madre. Había una parte de mí que necesitaba cerrar aquello de una vez, aunque todavía no supiera de qué forma. Una mañana, mientras revisaba correos en la oficina, Adrián entró con una carpeta bajo el brazo. Venía serio, demasiado serio. «Tienes que ver esto». Dentro había documentos que le había pasado un contacto del sector, papeles, informes, movimientos, nombres, y todos apuntaban a lo mismo. El doctor Reyes no solo había intentado copiar nuestra fórmula años atrás, seguía aprovechando su influencia para mover productos de dudosa fiabilidad, y algunos de esos negocios estaban conectados con la clínica de mi padre. Lo que encontró Adrián no era una simple sospecha ni un rumor de pasillo. Había informes serios, señales demasiado claras, irregularidades en registros, suplementos distribuidos sin la aprobación adecuada, ensayos clínicos mal planteados. Documentación suficiente como para entender que aquello no era un error aislado. «Esto es muy gordo, Andrés», me dijo Adrián, dejando los papeles sobre la mesa. «Si esto se destapa, Reyes no se levanta. ¿Y tu familia? No sé cómo va a salir de ahí». Me quedé mirando aquellos documentos en silencio. No sentí euforia, tampoco rabia inmediata. Sentí algo más incómodo. Claridad. Reyes había sido durante años el nombre que usaban para humillarme, el ejemplo perfecto con el que comparaban a Rodrigo y me reducían a mí. Y ahora aparecía en medio de todo aquello. Mi padre, además, tenía su clínica vinculada a ese círculo. No quería mover un dedo por venganza, pero tampoco podía fingir que no había visto nada. Así que tomé una decisión. No actuaría para hundirlos, sino para que saliera la verdad. Buscamos asesoramiento legal y entregamos toda la información a los organismos reguladores, sin ruido, sin entrevistas, sin poner mi nombre por delante. No necesitaba reconocimiento ni revancha pública. Me bastaba con que los hechos hablaran solos. Meses después, llegaron las consecuencias. Los medios empezaron a publicar titulares sobre una investigación contra el doctor Reyes por prácticas poco éticas. Su prestigio se desmoronó a una velocidad que casi asustaba. La clínica de mi padre, que durante años había vivido apoyada en esa reputación, empezó a perder pacientes, apoyo económico y credibilidad. Me llegaron comentarios sueltos, rumores, cosas que circulaban entre colegas. Que Rodrigo, ya casado, estaba intentando mantener su imagen como neurocirujano, pero que sin el respaldo de Reyes y sin la estructura de mi padre, le costaba sostenerse. Por lo visto, la arrogancia no bastaba cuando el suelo empezaba a ceder. No busqué más información, no quería recrearme en su caída, pero saber que, al final, sus propias decisiones habían terminado alcanzándolos, me produjo una paz rara, no alegre, no cruel, solo limpia. Mientras tanto, Manuela y yo seguimos con nuestra vida. Vitanova continuaba creciendo y nuestra historia también. Un mediodía, mientras comíamos juntos, me cogió la mano con esa forma suya de anunciar cosas importantes sin hacer ruido. «Andrés, estoy embarazada». Durante unos segundos no supe reaccionar.
Me quedé mirándola, como si necesitara asegurarme de que la había oído bien. Luego la abracé, y noté que se me llenaban los ojos de lágrimas, antes incluso de poder decir una palabra. Un hijo, una familia nuestra. Algo que no se pareciera en nada a lo que yo había tenido al crecer. En ese instante me hice una promesa. Nuestro hijo nunca crecería sintiendo que tenía que merecer el amor. Nunca aprendería a mirarse con los ojos equivocados. El primero en enterarse fue mi tío Julio. Se lo conté en su taller, entre herramientas y olor a aceite. «Vas a ser un padre increíble», me dijo, levantando una cerveza como si brindara por algo que ya daba por hecho. La doctora Sánchez se emocionó de verdad cuando se lo dije. Y hasta Adrián, que no solía moverse cómodo en terrenos sentimentales, me dio un abrazo algo torpe y soltó. «Tu hijo va a tener al mejor padre del mundo». Aquellas palabras me tocaron más de lo que esperaba, porque por primera vez no sentí solo que había sobrevivido a mi pasado. Sentí que estaba levantando algo mucho mejor sobre sus ruinas. Un año después de la gala, la universidad me invitó a dar el discurso de graduación. Mi primera reacción fue rechazarlo. No me veía como alguien a quien otros debieran escuchar. No me sentía ejemplo de nada. Pero Manuela insistió. «Tienes algo que contar, Andrés, y hay gente que necesita oírlo». Acepté, aunque los nervios me acompañaron hasta el último segundo. El día del acto, el auditorio estaba lleno. Estudiantes, profesores, familias, rostros expectantes. En primera fila estaban Manuela, con esa sonrisa que siempre conseguía serenarme, Adrián a su lado, mi tío Julio y la doctora Sánchez. Solo verlos allí ya me sostuvo. Subí al estrado con un nudo en la garganta. Miré a toda aquella gente y empecé. Hace 10 años alguien me dijo que no servía para nada. La sala se quedó en silencio. Les conté que durante mucho tiempo había creído que esas palabras definían mi valor. Expliqué que crecí en un entorno donde parecía que solo importaba un tipo concreto de éxito, uno que no era el mío. Hablé de lo que supone sentirse expulsado de tu propia casa, de cargar con etiquetas que otros te imponen, de vivir convencido de que nunca vas a estar a la altura. No di nombres, no hacía falta. Hablé del cobertizo, de los libros que leía a escondidas, del profesor Morales, que vio en mí algo que yo todavía no sabía defender, de la doctora Sánchez, de mi tío Julio, de Manuela, que me enseñó a querer sin miedo, de Adrián, que me demostró que una idea improbable también puede convertirse en realidad. Conté cómo Vitanova nació como un proyecto universitario y acabó ayudando a miles de personas. Y terminé diciendo lo único que de verdad importaba. No dejéis que nadie decida por vosotros quién sois. Lo que os define no es el desprecio que recibís, sino lo que sois capaces de construir a pesar de él. Vivid de una forma que tenga sentido para vosotros, no para complacer a nadie, para poder miraros al espejo sin apartar la vista. El aplauso fue enorme, más fuerte de lo que esperaba. Bajé del estrado y Manuela me abrazó enseguida. «Ha sido perfecto». Adrián me dio una palmada en la espalda. Julio me guiñó un ojo. Y en ese momento sentí algo que llevaba años buscando. La sensación de haber cerrado por fin una etapa. Aquella noche, mientras Manuela dormía a mi lado, pensé en mi familia. No los había vuelto a ver desde la gala, y tampoco tenía intención de buscarlos. Había oído que la clínica de mi padre había cerrado, que mi madre apenas salía de casa, que Rodrigo había perdido un puesto importante en un hospital de referencia. No sentí alegría al saberlo, ni satisfacción, solo alivio. Como si, por fin, todo aquello hubiera dejado de perseguirme. Sus palabras ya no mandaban sobre mí. Había construido una vida que ellos jamás entenderían, y ya no necesitaba que la entendieran. Unos meses más tarde nació nuestro hijo, Lucas. La primera vez que lo tuve en brazos, tan pequeño, tan frágil, lo entendí todo de golpe. Cada noche mala, cada humillación, cada puerta cerrada, cada lágrima tragada en silencio. Todo había merecido la pena para llegar hasta allí. Lucas, junto a Manuela, era mi verdadera familia. Y le prometí, mientras lo sostenía, que jamás crecería sintiendo que tenía que ganarse el derecho a ser querido. Que siempre sabría que era suficiente, exactamente como era. Vitanova siguió avanzando. Firmamos acuerdos internacionales,
Pusimos en marcha una fundación para ayudar a niños con enfermedades crónicas y seguimos desarrollando nuevos proyectos. Adrián dejó de ser solo mi socio. Se convirtió en mi hermano elegido. El doctor Vargas pasó a ser una especie de mentor para mí, siempre con una observación útil o una broma que destensaba cualquier día complicado. Y el tío Julio siguió siendo Julio. Su taller, sus historias, su manera sencilla de estar cuando más hacía falta. Un día, mientras paseaba con Lucas por el parque y lo veía reír dentro del carrito, me llegó un mensaje que no esperaba. Era de mi madre. Solo decía, Andrés, necesitamos hablar. No había disculpas, no había explicación, solo eso. Miré a mi hijo, tan tranquilo, tan ajeno a todo lo que yo había sido antes, y sentí una calma absoluta. El mensaje de mi madre se quedó sin respuesta. No fue un impulso, fue una decisión. No necesitaba escuchar lo que nunca dijeron cuando importaba, ni una disculpa tardía, ni una explicación que llegaba años después. Ya no dependía de eso. Mi vida no estaba esperando nada de ellos. Pasó el tiempo. Un año después volví a subir a un escenario, esta vez en un evento organizado por Vitanova. Todo era distinto. No había tensión en el pecho. No había miradas que evitar. Solo gente que conocía mi trabajo y un equipo que había crecido conmigo. Hablé de la empresa, del impacto real que estábamos teniendo, de los pacientes, de los avances. Pero en un momento dejé de hablar de números, y dije algo que llevaba tiempo entendiendo en silencio. La familia no siempre es la que te toca. A veces es la que construyes, la que decide quedarse, la que cree en ti cuando nadie más lo hace. No miré al público, miré a los míos. Manuela con Lucas en brazos, tranquila, firme, como siempre. Adrián, de pie, atento, con esa media sonrisa de quien sabe todo lo que ha costado llegar ahí. El tío Julio, apoyado, observando sin hacer ruido. La doctora Sánchez, emocionada, como la primera vez que me prestó un libro. Ellos eran mi familia. Ellos eran mi casa. Y en ese momento lo entendí sin dudas. Mi historia con la familia de sangre había terminado aquella noche en la gala. No hacía falta volver atrás. No hacía falta cerrar nada más. No había conversación pendiente que pudiera cambiar lo que ya estaba resuelto. Había encontrado algo más importante que cualquier reconciliación. Paz. Los días empezaron a sentirse distintos, más limpios. Ver a Lucas crecer, notar cómo cada gesto suyo estaba libre de todo lo que yo había cargado de niño. Eso lo cambiaba todo. Trabajar con Adrián en nuevos proyectos ya no era solo ambición, era construcción real. Despertar cada mañana junto a Manuela dejó de ser una recompensa para convertirse en la base de todo. Y poco a poco lo entendí. Había ganado. No porque hubiera superado a mi familia, no porque ellos hubieran caído, no por Vitanova, ni por los premios, ni por el reconocimiento. Había ganado porque ya no necesitaba demostrar nada, porque podía mirarme sin repetir sus palabras, porque el pasado dejó de tener peso. Bueno, para nada. Se convirtió en un ruido lejano, sin fuerza, sin dirección, sin poder. Algo que existió, pero que ya no definía nada. Construí mi vida desde otro sitio, desde lo que yo era capaz de hacer, desde lo que elegí hacer, no desde la mirada de quienes nunca quisieron verme. Y eso, más que cualquier empresa, más que cualquier logro, fue lo único que de verdad importó. Mi mayor victoria no fue llegar, fue dejar de necesitar que ellos lo reconocieran.